En este apartado 5 vamos a tratar los principios impositivos. Antes de todo hablaremos de dos principios fundamentales, que son el principio del beneficio y el principio de capacidad de pago, y luego ya nos adentraremos dentro de lo que es la estructura de los principios básicos impositivos, que veremos que hay unos cuantos más, pero interesa resaltar en concreto estos dos porque son bastante relevantes, los hemos ido comentando un poco a lo largo de la explicación de los otros apartados y digamos que, como digo, son importantes para entender nuestro sistema impositivo. El primero de todos es el principio del beneficio que dice que, bueno, que un impuesto es equitativo, según este principio del beneficio, si cada contribuyente contribuye a sufragar los gastos del impuesto en función del beneficio que recibe. Fijaros que nos habla de beneficio, ¿vale? Por eso se llama principio del beneficio. Es decir, quien más se beneficia debe contribuir más. Y el principio de la capacidad de pago, que este es ese segundo tan importante que decimos, es que, bueno, pues que los contribuyentes deberán contribuir, la carga tributaria se repartirá en función de la capacidad económica que tengan los contribuyentes. Es decir, fijaros que dice, la carga económica se distribuirá entre los ciudadanos en función o de acuerdo con su capacidad económica para pagar. Es decir, quienes más ingresos y posesiones puedan tener, más patrimonio puedan tener, deberán contribuir más para así determinar que sea equitativo para el conjunto de la población. ¿De acuerdo? Es decir, lo que hablamos es de que haya una igualdad de sacrificio entre los contribuyentes. ¿De acuerdo? ¿Sí? En términos, aquí digamos es donde entra en juego, tanto en el principio del beneficio como en el principio de la capacidad económica, el tema de la equidad, ¿de acuerdo? Es decir, este principio en concreto, hemos visto que el otro también, pero este principio también busca asegurar una distribución equitativa de la carga fiscal para que pueda ser más justo. Y equidad puede entenderse mediante dos formas, equidad horizontal y equidad vertical. Veréis que los nombres de este tipo de equidad es muy gráfico. Fijaros, dice, la equidad horizontal implica que las personas con igualdad de capacidad económica deben pagar la misma cantidad de impuestos, es decir, los que están al mismo nivel, ¿sí? Pagarán la misma cantidad de impuestos. Equidad horizontal. Personas con igual de capacidad económica deberán pagar la misma cantidad de impuestos. ¿Y la equidad vertical? Bueno, pues dice que personas con diferentes capacidades económicas o con diferentes ingresos, pues deberán pagar cantidades diferentes de impuestos. Es decir, si tienen más, deberán pagar más, y si tienen menos, deberán pagar menos. ¿Vale? Fijaros que esto es lo que resume el término de equidad, mediante la equidad horizontal y la equidad vertical. Pasemos, por lo tanto, a estos principios impositivos principales. Veremos que aquí dentro se incluyen tanto la capacidad de pago como el principio del beneficio, pero los hemos querido como sacar un poco aparte y tratarlos diferentes porque digamos que son importantes en materia, como hemos visto, de equidad, que al final es lo que se busca, pero por un tema de justicia social. Fijaros, uno de los pensadores principales, un economista, Fritz Neumark, determinó una serie de principios, digamos, más de los que vienen estipulados aquí, pero que al fin y al cabo pueden resumirse con los que con los que veremos a continuación. Fijaros, el primer principio es el principio de suficiencia impositiva. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que la recaudación debe ser suficiente para cubrir los gastos públicos, tanto en el momento como a lo largo del tiempo. Fijaros, la recaudación que se ha efectuado sea suficiente para cubrir los gastos. De ahí que se diga suficiencia impositiva. ¿De acuerdo?
Principio de flexibilidad. Bueno, pues el principio de flexibilidad es lo que determina es, como el propio nombre indica, que la estructura tributaria, la política fiscal, todo el sistema tributario pueda adaptarse en función de cada coyuntura económica, de cada época. Es decir, si hay una época de recesión, que pueda adaptarse, que se puedan adoptar medidas anticíclicas para que no haya una crisis tan grande, ¿vale? Con el objetivo de estabilizar y crecer, obviamente, pero con un crecimiento bien mesurado y estable. ¿De acuerdo? Fijaros, dice que la política tributaria o la estructura tributaria debe facilitar el uso de la política fiscal para objetivos de estabilización y crecimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? Flexibilidad activa, flexibilidad pasiva son dos conceptos. El primero nos indica la posibilidad de adoptar medidas anticíclicas, es decir, al final de adaptarse al momento en que se encuentra el país. Y la flexibilidad pasiva dice reduce automáticamente las fluctuaciones coyunturales de la actividad económica sin la necesidad de la actuación por parte del gobierno. Pasemos al principio de equidad y justicia impositiva, que este ya nos suena porque es el que hemos sacado, le hemos puesto una lupa, le hemos puesto el foco al principio de este apartado. Nos habla del principio del beneficio y principio de la capacidad de pago. Los vemos aquí resumidos, antes los hemos explicado más, no vamos a incidir más en ellos. El principio de la eficiencia económica o de la neutralidad. Bueno, este principio lo que dice es que un impuesto no debe alterar las decisiones de los contribuyentes. Es decir, por ejemplo, el caso del IVA. En teoría, los consumidores no deben dejar de consumir o consumir menos o variar su comportamiento, digamos, por el hecho de introducir un IVA en los productos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hablamos de que existen impuestos distorsionadores, impuestos no distorsionadores. Entonces, lo que buscamos es que los impuestos no sean distorsionadores para que no rompan esta neutralidad, es decir, que no altere estas decisiones de los contribuyentes. El siguiente principio es el que nos habla de la sencillez. En definitiva, el principio de sencillez se puede, digamos, resumir en dos conceptos, es decir, que los costes sean mínimos de gestión, ¿vale? Tanto de gestión como de tramitación, y que sean fáciles de entender para los contribuyentes, ¿vale? Que sean fáciles de cumplir, ¿no? Para que lo puedan llevar a cabo. Entonces, fijaros que dice que hay costes, bueno, nos dice que busca minimizar el coste de gestión o sencillez administrativa, que existen costes de administración, que son los costes directos, costes de cumplimiento o indirectos, que son pues esto que hemos hablado, ¿sí? Luego, costes monetarios, porque implica pues pagar una asesoría fiscal para que se pueda llevar bien al día los impuestos y se puedan presentar y liquidar de forma correcta y conforme a lo que dice la ley. Y también unos costes no monetarios, porque al final es una carga, ¿no? Todos decimos, ostras, este año me ha tocado pagar mucho. Entonces, mentalmente, hay lo que se llama un coste no monetario, un coste psicológico, ¿de acuerdo? Y luego, por último, pero no menos importante, el principio de perceptibilidad. Bueno, este principio lo que nos dice es que los contribuyentes deben ser conscientes de por qué pagan impuestos, de lo que pagan, de la cantidad que pagan y de por qué o de a qué se destinan, digamos, en la medida de lo posible, sus impuestos. Es decir, tienen que tener como sentir que lo que están pagando tiene una utilidad, ¿de acuerdo? Tienen que percibir que aquello que están pagando, pues es importante y sirve para sufragar el gasto público, ¿de acuerdo? Pues hablamos de este principio de percepción.